Hay algo que vive en la oscuridad bajo Zacatecas. Algo que los mineros del siglo XVIII juraban haber visto con sus propios ojos. Algo que, según testimonios recopilados hasta el día de hoy, sigue apareciendo cuando alguien se adentra demasiado en los túneles abandonados. Y antes de que pienses que esto es solo otra leyenda de pueblo, déjame contarte algo. En 2019, un grupo de exploradores urbanos entró a una mina clausurada en el municipio de Betagrande. Llevaban cámaras, linternas de alta potencia y equipo de comunicación. 3 de ellos salieron corriendo antes de llegar al segundo nivel. El cuarto nunca quiso hablar de lo que vio esa noche. Lo único que se sabe es que dejó de explorar para siempre. ¿Qué encontraron ahí abajo? ¿Qué podría hacer que adultos experimentados huyan de un lugar abandonado como si hubieran visto al mismísimo demonio? Hoy vamos a sumergirnos en uno de los misterios más perturbadores del folclore mexicano. Un misterio que combina historia documentada, testimonios de primera mano y una pregunta que nadie ha podido responder en más de 300 años. Zacatecas no es cualquier lugar. Estamos hablando de uno de los centros mineros más importantes de la historia colonial de América. Desde 1546, cuando se descubrieron los primeros yacimientos de plata, esta región se convirtió en el corazón económico del virreinato de la Nueva España. Miles de toneladas de plata fueron extraídas de estas montañas. Fortunas inimaginables nacieron de la oscuridad de esos túneles. Pero también murieron miles de personas ahí abajo. Los archivos históricos del Archivo General de la Nación documentan condiciones de trabajo que hoy serían impensables. Jornadas de más de 12 horas en completa oscuridad. Derrumbes frecuentes. Enfermedades pulmonares que mataban lentamente. Se estima que durante los 3 siglos de operación colonial, decenas de miles de trabajadores indígenas y mestizos perdieron la vida en las entrañas de estas minas. Y aquí es donde la historia comienza a ponerse extraña. Los primeros reportes de avistamientos anómalos datan de 1683. Un documento preservado en el Archivo Parroquial de Zacatecas, que fue estudiado por el historiador local Arturo Burciaga en su investigación publicada en 1992, menciona que varios trabajadores de la mina de San Bernabé se negaron a descender al tercer nivel después de que un grupo de barreteros reportara haber visto una figura que caminaba entre las sombras sin hacer ruido. Lo describieron como algo que no era completamente humano. Alto, delgado, con extremidades que parecían demasiado largas para su cuerpo. Y lo más perturbador de todo, no proyectaba sombra propia a pesar de que ellos llevaban antorchas. ¿Histeria colectiva por las condiciones de trabajo? ¿Alucinaciones causadas por los gases tóxicos que se acumulaban en los túneles más profundos? Esas serían las explicaciones lógicas. Pero entonces, ¿por qué los reportes continuaron durante los siguientes 300 años? En 1741, el administrador de la mina La Valenciana, una de las más productivas de toda América, ordenó sellar permanentemente un sector completo del yacimiento. Según los registros de la época consultados por investigadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas, la razón oficial fue inestabilidad estructural. Pero cartas privadas que sobrevivieron en colecciones familiares cuentan una historia diferente. Los trabajadores se rehusaban a entrar. Decían que algo los observaba desde la oscuridad. Que escuchaban pasos detrás de ellos cuando caminaban solos por los túneles. Que las velas se apagaban sin razón aparente, como si algo absorbiera la luz misma. Un minero de nombre Cornelio Espinosa, según estos documentos, afirmó haber visto a la criatura de frente. Dijo que tenía ojos que brillaban con un color que él nunca había visto antes. No rojos, no amarillos. Un color que no tenía nombre en ningún idioma que él conociera. Espinosa murió 3 semanas después en circunstancias que el registro parroquial describe simplemente como fiebre súbita. ¿Coincidencia, o algo más? Lo fascinante de esta leyenda es que no se detuvo con el fin de la época colonial. Cuando México obtuvo su independencia en 1821, muchas minas continuaron operando bajo nuevos dueños. Y los reportes de avistamientos también continuaron. En 1867, durante la intervención francesa, un grupo de soldados republicanos que se ocultaban en los túneles abandonados de la mina El Bote reportó haber escuchado sonidos que no podían explicar. Arañazos en las paredes. Respiraciones profundas que parecían venir de todas direcciones. Uno de los soldados, según relatos que fueron recogidos por el periodista local Ireneo Paz, abuelo del poeta Octavio Paz, juró haber visto una silueta moverse en la oscuridad más allá del alcance de su lámpara. El soldado describió algo que lo heló hasta los huesos. La criatura se movía de una manera antinatural, dijo.
como si sus articulaciones se doblaran en direcciones que no deberían ser posibles. Y cuando él gritó, la cosa simplemente desapareció. No corrió. No se escondió. Se desvaneció como si nunca hubiera estado ahí. ¿Qué clase de entidad podría manifestarse de esa manera? ¿Qué podría sobrevivir en la oscuridad absoluta durante siglos? Algunos investigadores del fenómeno paranormal han propuesto teorías que intentan explicar estos avistamientos. Una de las más discutidas sugiere que las minas de Zacatecas podrían funcionar como lo que algunos llaman lugares liminales. Espacios donde la barrera entre nuestra realidad y otras dimensiones podría ser más delgada. Es una teoría sin respaldo científico formal, por supuesto, pero resulta curiosa cuando la comparas con tradiciones similares en otras partes del mundo. Los mineros del norte de Inglaterra, por ejemplo, tenían leyendas sobre criaturas llamadas naques que habitaban los túneles subterráneos. En Alemania, los Berggeist eran espíritus de las minas que podían ser benévolos o malignos dependiendo de cómo los trataras. ¿Es posible que culturas separadas por océanos hayan inventado mitos similares por pura coincidencia? ¿O estaban describiendo algo que realmente existe en las profundidades de la Tierra? Lo que hace diferente al caso de Zacatecas es la consistencia de las descripciones a través del tiempo. Mientras que otras leyendas mineras hablan de duendes pequeños o espíritus amorfos, los testimonios zacatecanos describen consistentemente una entidad alta, delgada, con extremidades elongadas y la capacidad de moverse sin ser detectada hasta que ya es demasiado tarde. Y esa descripción tiene un nombre entre quienes investigan estos fenómenos. Le llaman el rastrero. No porque se arrastre, sino porque, según los testimonios, deja un rastro. Un rastro que no es físico. Las personas que afirman haberlo visto reportan un cambio permanente en su percepción. Dicen que después del encuentro, nunca pueden volver a sentirse cómodos en la oscuridad. Que siempre sienten que algo los observa desde las sombras. En 1934, cuando el gobierno mexicano realizó un censo de minas abandonadas en el estado de Zacatecas, los ingenieros encargados del proyecto documentaron algo inusual. Varias minas que habían sido selladas décadas antes mostraban signos de actividad reciente. Marcas en las paredes. Huellas en el polvo acumulado. Evidencia de que algo había estado moviéndose por túneles que se suponía estaban completamente cerrados. El informe oficial, que puede consultarse en el Archivo Histórico del Estado de Zacatecas, atribuyó estas anomalías a filtraciones de animales o a la actividad de gambusinos ilegales. Pero uno de los ingenieros, un hombre llamado Federico Mendoza, dejó notas personales que fueron encontradas por su familia décadas después. En esas notas, Mendoza describe una experiencia que lo marcó para siempre. Escribe que mientras inspeccionaba el tercer nivel de una mina cerca del municipio de Fresnillo, su linterna comenzó a fallar intermitentemente. En uno de esos momentos de oscuridad, sintió que algo pasó junto a él. No lo vio directamente, pero sintió el desplazamiento de aire. Escuchó un sonido que describió como tela arrastrándose sobre piedra. Y cuando su linterna volvió a encenderse, encontró una marca en la pared que no estaba ahí segundos antes. Mendoza dibujó esa marca en sus notas. Es un símbolo que no corresponde a ningún alfabeto conocido. Algunos investigadores de lo paranormal han sugerido que podría ser algún tipo de firma. Una manera que tiene la entidad de marcar su territorio. Pero ¿qué clase de criatura marcaría territorio en minas abandonadas? ¿Qué propósito serviría? Las teorías son variadas. Algunos creen que el rastrero es el espíritu colectivo de todos los mineros que murieron en esos túneles. Una amalgama de sufrimiento y resentimiento que tomó forma propia con el paso de los siglos. Otros sugieren que es algo mucho más antiguo. Algo que existía antes de que los humanos llegaran a excavar esas montañas. Algo que fue despertado cuando las minas alcanzaron cierta profundidad. Esta segunda teoría tiene un detalle interesante a su favor. Los testimonios más intensos, los encuentros más cercanos, siempre ocurren en los niveles más profundos de las minas. Nunca en la entrada. Nunca cerca de la superficie. Siempre abajo. Siempre en la oscuridad más absoluta. Los geólogos saben que el subsuelo de Zacatecas es particularmente complejo. Las vetas de plata que hicieron famosa a esta región se formaron hace millones de años a través de procesos volcánicos y tectónicos. Algunas de estas formaciones geológicas crean cavidades naturales que nunca han sido exploradas por el ser humano. Túneles que se extienden kilómetros en direcciones desconocidas. Cámaras subterráneas que podrían albergar ecosistemas completamente aislados del mundo exterior. ¿Podría algo haber evolucionado en esas profundidades sin que nadie lo supiera?
¿Podría existir una forma de vida adaptada a la oscuridad absoluta que ocasionalmente se encuentra con los humanos que invaden su territorio? En 2007, un equipo de espeleólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México realizó una exploración parcial de una red de cavernas naturales conectadas con antiguas minas en el municipio de Mazapil. Su objetivo era estudiar formaciones minerales únicas. Lo que encontraron los dejó desconcertados. Según el informe que presentaron a la universidad, encontraron evidencia de que algo había estado moviendo rocas en secciones de las cavernas que se suponía estaban intactas desde hace miles de años. Rocas de varios kilos habían sido apiladas de manera que parecía intencional. No al azar, como haría un derrumbe natural. Apiladas. Como si algo estuviera construyendo algo. El equipo no pudo determinar qué había causado esto. No encontraron huellas identificables. No encontraron rastros de herramientas. Solo rocas movidas por algo lo suficientemente fuerte como para levantarlas y lo suficientemente inteligente como para colocarlas con propósito. Uno de los espeleólogos, cuyo nombre se mantiene en reserva a petición propia, concedió una entrevista años después a un canal de documentales independiente. En esa entrevista, admitió que durante la exploración, el equipo experimentó lo que él llamó presencias. Momentos en que todos sentían que estaban siendo observados. Momentos en que las sombras parecían moverse de maneras que sus linternas no podían explicar. Momentos en que el silencio se volvía tan denso que podían escuchar sus propios corazones latiendo. No vieron nada directamente. Pero todos acordaron no regresar. Y aquí llegamos a los testimonios contemporáneos. Porque el rastrero no es solo una leyenda del pasado. Sigue apareciendo. Sigue siendo reportado por personas que entran a las minas abandonadas de Zacatecas. En 2015, un grupo de adolescentes del municipio de Sombrerete grabó un video que circuló brevemente en redes sociales antes de ser eliminado. El video mostraba el interior de una mina abandonada. Risas nerviosas. Linternas moviéndose en la oscuridad. Y entonces, durante aproximadamente 3 segundos, algo apareció al fondo del túnel. Era alto. Era delgado. Y se movía de una manera que no parecía humana. El video fue descartado por muchos como un montaje. Pero los jóvenes que lo grabaron insisten hasta el día de hoy que no fue falso. Dicen que salieron corriendo inmediatamente después. Dicen que uno de ellos tuvo pesadillas durante meses. Dicen que ninguno ha vuelto a acercarse a una mina desde entonces. En 2018, un fotógrafo profesional que documentaba arquitectura industrial abandonada pasó una noche en las instalaciones superficiales de una mina cerca de Zacatecas capital. Su intención era capturar fotografías de larga exposición del cielo nocturno enmarcado por las estructuras antiguas. Lo que capturó fue algo diferente. En una de sus fotografías, tomada a las 3 de la madrugada, aparece una forma en la entrada del socavón principal. Una forma que él jura no estaba ahí cuando tomó la foto. Una forma que no corresponde a ninguna persona ni animal que él haya visto jamás. El fotógrafo compartió la imagen en foros especializados de fotografía paranormal. Los análisis que se hicieron no encontraron evidencia de manipulación digital. La forma estaba ahí. Había sido capturada por la cámara. Pero nadie puede explicar qué es exactamente. Algunos dicen que es solo pareidolia, la tendencia del cerebro humano a encontrar patrones reconocibles en estímulos aleatorios. Otros dicen que es evidencia de que algo realmente habita en esas profundidades. ¿Quién tiene razón? Lo que sabemos con certeza es esto. Las minas de Zacatecas son lugares peligrosos. Estructuralmente inestables. Llenos de gases potencialmente tóxicos. Con pozos verticales que pueden tener decenas de metros de profundidad sin ninguna advertencia visible. Cada año, personas mueren o resultan gravemente heridas al explorar estos sitios sin el equipo o el conocimiento adecuado. Pero más allá de los peligros físicos Bells, existe una tradición oral que ha persistido durante más de 300 años. Una tradición que habla de algo que vive en la oscuridad. Algo que observa. Algo que espera. Los habitantes de las comunidades cercanas a las minas abandonadas tienen sus propias reglas. Reglas que se transmiten de generación en generación. No entres solo. No vayas de noche. Si escuchas algo detrás de ti, no voltees. Si tu luz se apaga, no grites. El grito lo atrae. ¿Superstición nacida del miedo natural a la oscuridad? ¿O sabiduría acumulada por siglos de encuentros que preferirían olvidar?
En 2021, el gobierno del estado de Zacatecas anunció un programa para convertir algunas minas históricas en atracciones turísticas seguras. La mina El Edén, ubicada en el centro de la ciudad de Zacatecas, ya funciona como museo y recibe miles de visitantes cada año. Pero los planes de expandir este programa a otras minas más remotas se han encontrado con resistencia inesperada. Según reportes de periódicos locales, algunos trabajadores contratados para evaluar la viabilidad de estos proyectos se han negado a entrar a ciertos túneles. Dicen que sienten algo mal. Que el ambiente cambia cuando se adentran demasiado. Que prefieren perder el trabajo a pasar más tiempo ahí abajo. Los escépticos dirían que esto es simplemente el poder de la sugestión. Que estas personas han escuchado las leyendas toda su vida y su mente les juega trucos cuando están en situaciones de estrés. Y quizás tengan razón. Quizás todo esto sea producto de la imaginación humana magnificada por siglos de repetición. Pero entonces, ¿cómo explicas las marcas? ¿Cómo explicas las rocas movidas? ¿Cómo explicas los testimonios consistentes de personas separadas por siglos que nunca pudieron comunicarse entre sí? Algo habita en las minas abandonadas de Zacatecas. Quizás sea solo el eco de nuestros propios miedos, rebotando en las paredes de piedra hasta que toma forma propia. Quizás sea algo más. Algo que existía antes que nosotros y que seguirá existiendo cuando nos hayamos ido. Lo único seguro es que la oscuridad guarda secretos. Secretos que quizás es mejor no descubrir. Si alguna vez visitas Zacatecas, si alguna vez sientes la tentación de explorar una de esas